a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Brasil, el de Beatriz Mota. Acompáñenme a ver todos los detalles. Beatriz Angélica Mota Ferreira nació el 11 de febrero de 2008 en Juazeiro, una ciudad baiana vecina a Petrolina, en Pernambuco, Brasil. Era hija de Sandro Romilton Mota y María Lucina Mota y tenía dos hermanos mayores, Samira y Leandro, quienes la adoraban. Toda la familia vivía en una pequeña finca en el campo de Juazeiro, y el padre de la niña enseñaba inglés en el Colegio Católico Nuestra Señora Auxiliadora, donde estudiaban todos sus hijos. La noche del jueves 10 de diciembre de 2015 estaba destinada a ser una jornada inolvidable para la familia Mota. Ese día celebraban la graduación de la hija mayor, Samira, quien acababa de terminar el tercer año de secundaria. La familia llegó pasadas las 8 de la noche al plantel, y mientras esperaban el inicio de la ceremonia se acomodaron en las graderías de un salón, donde estaban reunidas más de 2.500 personas. En medio del acto, alrededor de las 10 de la noche, Beatriz, de 7 años, le dijo a su mamá que tenía mucha sed y que bajaría al sector de los bebedores de agua, ubicados debajo de la cancha donde se realizaba el evento. La mujer le dio permiso y segundos después la pequeña se perdió entre la multitud. A medida que pasaban los minutos y no llegaba, Lucina comenzó a inquietarse. Casi media hora después de que su hija se fuera de su lado y tras haberla buscado insistentemente entre los presentes, la mujer le avisó a su esposo sobre su desaparición. En el lugar, que era una de las escuelas más prestigiosas de la zona, solo había uno de los ingresos habilitados, el cual estaba resguardado por guardias de seguridad, a quienes el padre les preguntó si habían visto a la niña, pero estos le dijeron que no. El hombre se montó en el escenario, donde interrumpió a la banda musical que tocaba y tomó el micrófono para llamar a la pequeña. Le dijo a los asistentes que la niña vestía una camisa igual a la de él, con la cara de Samira. La describió como una niña de contextura delgada, con una melena castaña y que llevaba puesto un pantalón corto de jean. Sus familiares continuaron la búsqueda por distintas áreas del plantel, pero la menor seguía sin aparecer. Los padres y alumnos presentes en la ceremonia se unieron a las labores con la esperanza de encontrar a Beatriz sana y salva, pero la búsqueda no dio los resultados que ellos esperaban. Minutos más tarde, casi a las 11 de la noche, un guardia de seguridad encontró a la niña sin vida en un depósito pequeño donde guardaban los implementos de un gimnasio fuera de servicio. Su cadáver estaba tibio y ennegrecido por el hollín que había dejado en el lugar un incendio intencional provocado por unos alumnos unas semanas antes, lo que agregó un toque más sombrío al desgarrador hecho. Lo más terrible vino después, cuando vieron que el cadáver tenía múltiples puñaladas y aún mantenía clavado en su pecho un cuchillo afilado y grande. No había explicaciones y tampoco culpables, solo el dolor de una familia que había perdido a su integrante más pequeña de una forma desoladora. Pronto el lugar se llenó de agentes policiales y expertos forenses, que hicieron el levantamiento del cadáver, el cual presentó más de 10 heridas cortopunzantes en sus brazos, piernas y abdomen. Los peritos recolectaron evidencias del lugar e iniciaron las investigaciones. Para los detectives no fue tarea fácil dar con un móvil y un culpable que explicara a ciencia cierta la muerte de Beatriz. Sumado a ello, los primeros hallazgos fueron confusos, pues no habían hipótesis creíbles sobre el por qué no se encontraron indicios de que la menor hubiera sido llevada al lugar donde fue encontrada, ni tampoco por quién. Finalmente, los investigadores lograron dar con muestras de pelo, sangre y huellas dactilares en el arma homicida, aunque aún no encontraban un sospechoso. Se pensó que el responsable debía conocer muy bien todos los rincones del recinto. La única prueba digna de seguir fue la de aquellos testigos que mencionaron haber visto a un hombre con chaqueta de color verde, que estuvo sentado cerca de la fuente de agua. Otros testigos lograron situar a la misma persona en los alrededores de los baños, luego a la salida del gimnasio, pero nadie pudo decir con seguridad algún rastro adicional que lo distinguiera. Hasta ese momento los detectives manejaban varias hipótesis sobre el móvil del crimen. La primera era que la niña pudo ser asesinada por una venganza hacia su familia, mientras que la segunda apuntaba a un posible ritual de magia negra. El caso de Beatriz se convirtió en noticia nacional, pues fue catalogado como uno de los crímenes más horrorosos ocurridos en Brasil. El primer delegado responsable de las investigaciones, Marceone Ferreira, dio detalles del caso.
El hombre señaló que lo primero que se había descubierto era que el lugar donde fue hallado el cuerpo de la menor no había sido la escena del crimen, pues no fueron halladas evidencias en el depósito. La policía científica presumía que había podido ser en una sala de ballet, ubicada cerca del área de los bebederos, la cual había sido remodelada días después del homicidio. Refirió que según los resultados de los análisis forenses practicados al cuerpo de la niña, ella presentó 10 heridas punzocortantes, y no 42 como habían especulado algunas personas. También confirmó que no había sido abusada sexualmente. En ese momento se publicó un boceto compuesto de un presunto sospechoso. Se trataba del hombre que vestía la camisa verde que fue visto por varios testigos. Se ofreció una recompensa de 30,000 reales, alrededor de $5,800, para cualquiera que diera información sobre el sujeto. Por su parte, el procurador público de Petrolina, Carlan Carlo da Silva, declaró que habían descubierto que 10 días antes del crimen se habían reportado ante las autoridades escolares la desaparición de un manojo de llaves, las cuales daban acceso a todas las entradas de la escuela. A partir de esta información, los investigadores comenzaron a sospechar que quizás algún empleado de la escuela pudo estar involucrado en el crimen, por lo que se enfocaron específicamente en interrogarlos a todos. De estas entrevistas surgieron 5 sospechosos, que al parecer no tenían coartadas claras o se presentaron sumamente nerviosos en los interrogatorios. Entre ellos había 4 hombres y una mujer. Se creía que estas 5 personas pudieron facilitar el ingreso del sospechoso para que pudiera cometer el crimen. Todos fueron despedidos del colegio en paralelo con el trabajo de investigación. El procurador también refirió que se había perdido material valioso de las cámaras del colegio, pero lograron obtener imágenes de las cámaras de los asistentes a la fiesta, en las cuales en al menos 2 momentos el sospechoso fue fotografiado. El último registro se hizo a las 9:51 de la noche, cerca del final de las escaleras. Comentó que el asesinato pudo tener una motivación religiosa para atacar a la escuela católica. También reconoció que la policía civil pudo haber fallado en las primeras horas de la investigación del crimen. Advirtió que los expertos forenses trabajaban para hacer que las huellas encontradas en el lugar de los hechos y en el cuerpo de la víctima se convirtieran en evidencia. Refirió que mediante el uso de una técnica realizada en Estados Unidos, parte del material recolectado sería utilizado para realizar un croquis basado en el perfil genético del criminal. Según los análisis realizados al arma homicida, se pudo identificar un perfil genético de un individuo de sexo masculino. Sin embargo, el ADN que estaba debajo de las uñas de Beatriz no coincidía con el hallado en el cuchillo, lo que significaba que en la escena al menos hubo 2 hombres distintos. En septiembre de ese mismo año, la policía difundió un video del sospechoso caminando por la escuela y entrando a la cancha donde se realizaba la fiesta, 20 minutos antes de que Beatriz fuera vista por última vez. Basados en lo descrito por los testigos, los detectives pudieron ubicar en los videos de las cámaras de seguridad de establecimientos alrededor de la escuela a un sujeto que reunía las características descritas del sospechoso, un hombre alto de pelo liso que vestía camisa verde y pantalones de jean. En las imágenes se veía al sujeto transitando por la acera alrededor de la escuela y también alejarse de esta, pero poco después de 1 hora fue captado en la puerta, entrando a la escuela. Nuevas imágenes del sospechoso fueron difundidas en marzo de 2017. En junio fue creada una comisión especial para monitorear las investigaciones y se emitió un comunicado abierto que exigía que la policía resolviera el caso. En noviembre, la madre de la niña viajó a Recife para hablar con el gobernador y pedir acceso a la investigación policial. En ese momento, la familia llevaba 3 meses esperando una respuesta a la solicitud de acceso a los documentos. En julio de 2018, Alison Enrique Carvalho Cuna, una empleada del plantel, fue sentenciada a prisión preventiva por supuestamente borrar las imágenes de las cámaras de seguridad e interferir en la investigación. Sin embargo, el abogado de la escuela aseguró que los videos no fueron borrados por la institución educativa, sino por un error de la policía. El arresto de la mujer fue revocado poco después, porque no se concluyó la indagatoria. Casi 3 años después del asesinato de Beatriz, el 6 de abril de 2019, los restos de la niña fueron exhumados del panteón familiar en el cementerio de Lagoa da Pedra, en el distrito de Manicova, en Bahía, para realizar un nuevo entierro en un camposanto de Petrolina. Según el padre de la niña, el traslado se dio para que familiares y amigos estuvieran más cerca de ella, ya que durante los 3 años transcurridos después de su muerte no habían podido visitar su tumba porque no tenía identificación. En la nueva ceremonia participaron familiares, amigos y miembros del grupo Somos Todos Beatriz, el cual había sido conformado para exigir justicia por la muerte de la pequeña de 7 años.
Sandro dijo que la familia no descansaría hasta hallar al culpable de la muerte de su hija, mientras que la madre, muy emocionada, se despidió de la pequeña dejando sus objetos personales en la tumba. Los restos de Beatriz fueron enterrados a la sombra del árbol de la vida, una planta de la especie angélica, que se encontraba en un lugar privilegiado del cementerio. En octubre de ese año, ante la falta de respuestas de las autoridades, familiares de la menor decidieron iniciar una investigación paralela a la policial. Entre otras cosas, tenían algunas pistas concretas del caso, el ADN y la huella dactilar obtenida del arma homicida, aunque no había un sospechoso seguro. A los pocos días, el padre de Beatriz denunció que, de acuerdo a sus hallazgos, algunos agentes que participaron en el caso de cierta manera entorpecieron las investigaciones. Sin embargo, la policía civil aseguró que continuaba comprometida con el esclarecimiento del caso. En diciembre se cumplieron 4 años del asesinato de la menor, y sus padres organizaron una protesta para recordar su muerte y reclamar justicia. Para mayo de 2020, 5 delegados ya habían trabajado en el caso. Marceone Ferreira fue el primero. Luego fue designada en 2017 Glady Angelo. En 2018 se hizo cargo del caso Poliana Neri. Y finalmente en marzo de 2020 Isabela Cabral Fonseca Pessoa y João Leonardo Freire Calvatini quedaron al frente. La historia de Beatriz, que sus padres repitieron incansablemente en búsqueda de la verdad y la falta de avances en el caso, se convirtieron en noticia a nivel nacional y fueron durante mucho tiempo una bandera de lucha de los expedientes policiales sin resolver y de las fallas del sistema de justicia de Brasil. En tal sentido, la perito criminalista de Manaus, Gigi Barreto, cuestionó en sus redes sociales las fallas del sistema policial en cuanto a la cadena de custodia de las evidencias que vinculaban a los sospechosos. Comentó que a pesar de que uno de los peritos en el caso de Beatriz le respondió que las pruebas podían ser rastreadas y eran 100% confiables, la especialista mencionó una polémica que se presentó con una huella de la palma de una mano, encontrada en la escena del crimen, que según 2 peritos pertenecían a un exalumno, mientras que otros 2 lo negaron. En abril, una denuncia reveló que el sospechoso del asesinato podía estar en Piauí. Sin embargo, esto fue descartado por las autoridades. En diciembre de 2021, al cumplirse el 6º aniversario de la muerte de la pequeña, sus padres y otros activistas caminaron durante 23 días, con el fin de recorrer 700 kilómetros, los cuales separan a Petronila de Recife, como medida de protesta por la falta de respuestas. Los manifestantes pidieron al entonces gobernador Paulo Camara que aceptara la cooperación de una empresa estadounidense en la investigación del caso y en la federalización de la investigación. Tras el revuelo nacional de la noticia, el mandatario firmó un documento declarando que estaba a favor de la federalización y anunció la destitución del perito criminalista a cargo del caso, llamado Diego Costa. Semanas después de la protesta, a comienzos de 2022, la Policía Científica del Instituto de Genética Forense Eduardo Campos de Recife, que durante años cotejaron el ADN encontrado en el arma homicida con criminales detenidos, halló una coincidencia total, tras haber investigado 125 muestras. Los resultados del peritaje arrojaron que el presunto culpable era un hombre de 40 años, identificado como Marcelo da Silva, quien tenía un amplio historial policial. El sujeto había sido acusado en 2011 de violación contra una menor de 12 años, y en ese momento se encontraba detenido por un robo de un supermercado perpetrado en 2016. Al parecer era un hombre en situación de calle, que era ayudado por algunos familiares. El anuncio fue realizado por el secretario de Defensa Social, Humberto Freire. Laudos genéticos não deixam dúvidas. Eles categoricamente afirmam que o DNA encontrado é desse acusado, e eu volto a dizer, essa prova técnico-científica se coaduna com a confissão e com a dinâmica dos fatos que já constava das gravações e da própria investigação. Ele já tinha histórico de prisões, já tinha histórico inclusive de prisões de liberdade, até que foi preso novamente, e ocorreu esse crime praticado por ele. Ante las acusaciones en su contra, el 10 de enero, Marcelo confesó haber asesinado brutalmente a la niña de 7 años en diciembre de 2015. Por medio de su abogado, el asesino habló con los medios de comunicación, ante los cuales mostró su arrepentimiento por lo sucedido, y expresó su deseo de hablar con la familia de la niña para pedirles perdón y contarles la verdad. De acuerdo con su testimonio, ingresó esa noche a la escuela, pensando que era una iglesia para robar una moto, ya que no tenía dinero para volver a su casa. Al entrar vio a Beatriz al lado del bebedero.
pero al observarlo y ver que sostenía un cuchillo, la menor comenzó a gritar. Afirmó que rápidamente la agarró e hizo que entrara en un cuarto pequeño, donde como sabemos fue posteriormente hallada, pero como la pequeña continuaba gritando, decidió atacarla con crudeza y rapidez para silenciarla. Tras cometer el crimen, dijo que se dirigió al baño para lavarse las manos y confesó que salió del lugar sin ningún problema. Posteriormente se bañó en un río cercano para despojarse de toda evidencia. Pese a los resultados y a la confesión del sujeto, la familia de Beatriz se mantuvo incrédula de que él fuera el culpable de la muerte de la menor. En una conversación con medios locales, Lucina expresó que sospechaba del resultado y presumía que la rápida resolución podía ser una forma para callarlos, debido a la presión ejercida en los medios en las últimas semanas. Señaló que los organismos involucrados en la causa no los contactaron para notificarles sobre la identificación del presunto responsable del crimen de su hija. La madre de Beatriz dijo que no quería que un posible inocente pagara por el crimen y aseguró que el ADN y la confesión para ella no eran suficientes. La mujer pidió a Dios para que efectivamente Marcelo fuera el responsable, para poder tener paz y que el asesino pagara por la barbarie que cometió. Lucina, quien para ese momento era diputada suplente por el partido PSOL, y un grupo de parlamentarios estatales se unieron para crear un CPI, a fin de investigar posibles fallas durante las investigaciones. El 11 de febrero, fecha en la que Beatriz cumpliría 13 años, se realizó la reconstrucción del crimen, sin la participación del principal implicado. En la actividad participaron 10 testigos que estuvieron en la graduación y que vieron al sospechoso e hicieron el reconocimiento. Uno de ellos fue un comerciante de nombre Marcilio Gómez, quien señaló al sujeto sin duda alguna, y recordó que lo vio subiendo por la acera y entrando a la escuela. También estuvo presente el secretario de Defensa Social, quien señaló que con la confirmación de los testigos no quedaba duda de que Marcelo había sido el responsable de quitarle la vida a Beatriz. En julio de ese año, la Policía Civil dio por concluidas las investigaciones del caso, que fue pasado a la oficina del fiscal de distrito, quien acusó a Marcelo de homicidio calificado. En una transmisión en vivo realizada a través de las redes sociales, Lucina dijo que estaba plenamente segura de que el sujeto era realmente el autor del crimen. Los días 22 y 23 de noviembre de ese año se llevaron a cabo las audiencias de instrucción y juzgamiento de Marcelo da Silva, quien fue trasladado al tribunal bajo fuerte custodia policial. En la sala se escucharon los testimonios de los 8 testigos por parte del Ministerio Público. Como no se localizó a un testigo de la defensa, el tribunal fijó una nueva audiencia para el 15 de diciembre, en la cual dicho testigo debía rendir su declaración y el acusado también sería interrogado. Al salir de la sala, Lucina declaró ante los medios que no había dudas de que Marcelo era el asesino de su pequeña, pues los testigos, las pruebas de ADN y la confesión del sujeto eran pruebas suficientes para reconocer su culpabilidad. Señaló que tuvo que comenzar a estudiar derecho para entender las leyes y todo el proceso del asesinato de su hija. La madre catalogó al hombre como un monstruo, que debía pagar por el brutal crimen que cometió contra una niña que apenas empezaba a vivir. Tras cumplirse 7 años del asesinato de la pequeña, el 10 de diciembre, sus familiares y amigos dieron un paseo por las principales calles del centro de la ciudad para conmemorar la fecha y pedir celeridad en el proceso judicial en contra del homicida. 3 días después se realizó la última sesión para determinar las causas posibles para el enjuiciamiento de Marcelo. En la sala estuvieron presentes grupos de activistas pro Beatriz, quienes con el grito de asesino pidieron al juez que asignara al jurado popular para poder enjuiciar al culpable, quien permaneció en silencio durante toda la audiencia. Por su parte, la defensa de Marcelo, a cargo del abogado Rafael Núñez, interpuso un recurso de habeas corpus, en el cual enumeró una serie de datos en la investigación que se consideraban contradictorios. Solicitó que se excluyera del proceso el reconocimiento del acusado realizado por los testigos, porque se había hecho de manera ilegal. En el documento de casi 60 páginas se enumeraron varias partes muy cuestionables del proceso. Según el abogado, si bien la identificación de su cliente fue comprobada mediante ADN y la propia madre de la niña dijo creer que era el autor del crimen, las inconsistencias e inestabilidades del caso en los últimos 7 años dejaron muchas interrogantes. Al ser interrogado por los medios, el jurista dijo que la expectativa de la defensa era buena, ya que alegó que algunos de los testigos señalaron que el crimen podía estar relacionado con la magia negra. Advirtió que tenía muchos temas técnicos en los cuales estaba trabajando y que serían expuestos ante los tribunales superiores. Señaló que había recibido amenazas por representar a Marcelo y por eso tuvo que ir escoltado a los tribunales, pero aseguró que no tenía miedo y que continuaría representando a su cliente hasta demostrar que era culpable.
Hasta ahora se desconoce la fecha en la que iniciará el juicio, que Marcelo deberá enfrentar por el asesinato de Beatriz, cuyo caso movilizó a toda la población del país, generó protestas de todas las formas posibles, hizo que los ministerios se involucraran en otros casos de muerte de niños y se consiguiera apoyo de instituciones internacionales de derechos humanos, entre otras muchas iniciativas. Los familiares de Beatriz y todo Brasil esperan que el asesino sea sentenciado a un largo tiempo de prisión, el cual será añadido a la condena que actualmente enfrenta por el robo al supermercado. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el caso de hoy. Un caso terrible como todos los que traemos, mucho más porque siempre que hablamos de casos que involucran a niños, pues es algo todavía más fuerte porque son seres humanos que empiezan a vivir y que al final de cuentas pues les arrebatan la vida muy rápido. Si bien Marcelo declaró que él había asesinado a Beatriz, hay una gran inconsistencia que para mí es la mayor en todo el caso, y es el hecho de que en la investigación se dijo que en el lugar donde se encontró a Beatriz no se había dado el asesinato, esa no era la escena del crimen, y en su supuesta confesión Marcelo dijo que él le había quitado la vida en ese mismo lugar. Hasta este momento para la fiscalía ya está casi resuelto, se está esperando el juicio y ellos siguen diciendo que es Marcelo el culpable. La madre de Beatriz cambió también muy rápido su posición de que pensaba que no era y luego ya pensaba que era, a pesar de que no aparecieron nuevas pruebas. Pero bueno, al final veremos ya cuando inicie el juicio si lo declaran inocente o culpable a este hombre. Y ya se puede resolver el caso de esta niña que indignó a todo un país y que realmente pues el hecho de que no se cierre el caso, de que no haya un culpable, tampoco deja que la familia cierre ese ciclo y pueda seguir adelante. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 2 o 3 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis otras redes sociales, aparezco como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y allí también estoy subiendo contenido, casos diferentes a los que presento aquí. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.